Este es el video 259 de la serie Mitos y Verdades de mi canal de YouTube, en el que continuaré explicando los argumentos que considero son relevantes para demostrar que los hidrocarburos, en particular el petróleo y el gas natural, no son de origen fósil, sino que son el resultado de una evolución geoquímica en la parte superior del manto y en la base de la corteza, que es la que ha determinado que la Tierra sufra procesos de desgasificación, entre los cuales se encuentra precisamente el ascenso y la acumulación del gas natural y del petróleo. Estaremos demostrando el origen mineral de los hidrocarburos, sobre todo el gas natural y los petróleos. Empezaremos por presentar algunos datos que permitirán entender más adelante las conclusiones. En primer lugar, recordar que el hidrógeno es el elemento más común en el universo y representa el 73.9% del total de la materia. En segundo lugar, se encuentra el helio con 24%, aunque debemos señalar que el helio es un gas noble y por lo tanto no se combina espontáneamente con otros elementos. Todos los demás elementos químicos sumados representan tan solo el 2.1% de la materia total. Dentro de este grupo numeroso de elementos que podemos de alguna manera definir como más pesados, los dos más importantes en masa son el oxígeno y el carbono. El oxígeno representa el 1% del total universal, o sea, casi la mitad de la materia, excluyendo al hidrógeno y al helio. Mientras tanto, el carbono se encuentra en cuarto lugar, con aproximadamente 0.46% del total del universo y casi la quinta parte de los elementos que definíamos como más pesados. No ha de extrañar que siendo el oxígeno y el carbono los dos elementos no livianos más comunes, su compuesto principal, el dióxido de carbono, sea el más abundante en algunas atmósferas planetarias de nuestro sistema solar, como por ejemplo en Venus y en Marte. En Venus el dióxido de carbono es el 96.5% de la atmósfera y en Marte es el 95.32%. Estos dos planetas son extremadamente diferentes. En Venus la presión atmosférica es de 93 bares, mientras que en Marte es 10.000 veces menor. Del mismo modo, en Venus, la temperatura de la atmósfera en promedio es de unos 480 grados centígrados, mientras que en Marte es de unos 80 grados centígrados bajo cero. Sin embargo, a pesar de esas enormes diferencias, la composición atmosférica con relación al dióxido de carbono es similar. Llama la atención que la Tierra, que está ubicada entre Venus y Marte, en lo que se refiere a la distancia al Sol, tiene solamente 0.04% de dióxido de carbono. Repito, la Tierra tiene solamente 0.04% de dióxido de carbono, o sea que extrañamente tiene 2.000 veces menos que cualquiera de los otros dos planetas que mencionábamos, Venus y Marte. Seguramente la Tierra originalmente tenía más o menos la misma cantidad de dióxido de carbono que Venus y Marte, pero ahora es muchísimo menos. Por esa razón surge la pregunta acerca de dónde fue el dióxido de carbono que falta. La respuesta es lógica. El dióxido de carbono que falta está en las calizas, que son rocas constituidas por carbonatos y que representan alrededor del 20% de la corteza terrestre. El dióxido de carbono, que era muy abundante en el aire y también en los mares, fue utilizado por una gran variedad de organismos
para fabricar sus esqueletos, caparazones y conchillas que generalmente están constituidas por carbonatos. Estos carbonatos orgánicos se depositaban en los fondos fangosos de los océanos, fueron enterrados por otros depósitos y con el tiempo se consolidaron formando rocas calizas. Este proceso de formación de calizas dependió en gran medida de la evolución de la vida. Hubo una tendencia al aumento de las poblaciones marinas y acuáticas productoras de carbonato, tanto en complejidad como en extensión, y por esa razón la formación de calizas era menor en tiempos más antiguos, digamos proterozoicos, hace 1.000 millones de años, y mayor en tiempos más recientes. Por ejemplo, en el Mesozoico, hace unos 200 o 300 millones de años. En esa época la atmósfera contenía mucho más dióxido de carbono que ahora y probablemente tenía una densidad mucho mayor, que pudo haber facilitado el crecimiento exagerado de los dinosaurios y los insectos, proporcionándoles estabilidad estructural en sus esqueletos y caparazones. Otro tema a considerar es que en el interior de la Tierra es muy probable que haya importantes cantidades de carbono debido a su abundancia en la nebulosa original. A la vez, recordamos que el hidrógeno suele ser abundante en muchos lugares, porque se desprende del agua y de otros compuestos hidrogenados que hay en el interior de la Tierra. De allí se deduce que, dadas las condiciones de presión y temperatura, los átomos de carbono que están en el interior de la Tierra, porque el carbono es muy abundante a nivel universal, pueden rodearse de átomos de hidrógeno y en ese caso forman metano, CH4. Se piensa que esta situación puede haberse producido o puede producirse en la actualidad a una profundidad de 50 a 100 kilómetros. El metano que se forma tiende a subir, pero generalmente las masas rocosas no lo dejan. De todos modos, en algún momento se generan fracturas y allí el metano aprovecha a subir. En el camino puede sufrir procesos de oxidación con óxidos y sulfatos, formando agua con el hidrógeno y dióxido de carbono con el carbono. Como el hidrógeno se oxida más rápidamente que el carbono, el compuesto se enriquece en carbono y lo que era metano pasa a ser etano, luego propano, luego butano y así sucesivamente hasta llegar a la formación de naftas e incluso de alquitranes. Este proceso de oxidación es muchas veces promovido por ciertas bacterias que viven en profundidad, las hipertermobacterias. A medida que sube el metano o los otros hidrocarburos, se carga del helio que puede haber en las formaciones rocosas que contienen elementos radiactivos como el uranio. Por esa razón, en algunos lugares, el gas natural contiene helio que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la materia orgánica de la que hablan quienes sostienen la hipótesis del petróleo fósil. En el ascenso, tanto el metano como sus hidrocarburos derivados pueden acumularse por debajo de capas arcillosas, impermeables, que les pueden impedir continuar subiendo, constituyendo yacimientos que pueden ser explotables mediante perforaciones. A menudo los hidrocarburos logran ascender muy lentamente, incluso a través de las capas impermeables o semipermeables, como son por ejemplo los esquistos, sin lograr atravesarlas del todo, pero permanecen impregnándolas en su interior. Estos hidrocarburos contenidos en los esquistos pueden ser extraídos por el método de fracking o fracturación hidráulica, que permite que las rocas se fracturen y de esa manera se logra que asciendan los fluidos contenidos en ellas a través de las fracturas. La operación de extracción de gas natural o de petróleo a través del método del fracking presenta serios riesgos en algunos casos y puede afectar a algunos acuíferos cercanos. Pero este tema lo dejaremos para un próximo video. Espero que esta argumentación que acabo de presentar sea de utilidad para comprender estos procesos que son complejos,
pero que corresponde analizar a la luz de las diferentes evidencias existentes y no cerrarse en dogmas que probablemente el tiempo demostrará que no eran verdaderos ni exactos. Les solicito a mis amigos suscriptores de este canal que sugieran nuevos temas que me permitan aclarar o desarrollar en el futuro próximo.